Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en una excelente serie que está en una buena oportunidad para hablar de su creador, tanto como novelista como inspirador de excelentes películas. Me refiero a Denis Lehane y me refiero a la serie que ha terminado de emitirse hace poco, en la serie Smoke, una excelente serie. Es la segunda que ha creado, tras Encerrado con el Diablo, Blackbird. Y ambas son, de nuevo, por dos estupendas series que pues demuestran su agudeza, ¿no? Y su habilidad para sumergirse en esta vertiente más siniestra o turbia o frágil también del ser humano. Daniel Lehane, este hombre nacido en Boston, pues es uno de los grandes novelistas estadounidenses en estas últimas décadas, desde comenzó a publicar en la década de los 90 y bueno, pues que empezó con esas excelentes novelas protagonizadas por la pareja de detectives que formaban Kenzie y Genaro y que bueno, luego pues, se vio en pantalla en la primera película de Ben Affleck, la de Gone Baby Girl, Baby Gone, perdón. Y una película que quizás no esté poco a la altura de lo que uno esperaba de las novelas, quizá uno echaba en falta pues cómo está desarrollada la relación en esta pareja de protagonistas y quizás por su talento visual pues le falta esa turbiedad, ¿no? Que quizás hubiera sido necesario. Después pues, se hizo también célebre por su magnífica novela Misty River, que dirigió la adaptación cinematográfica de Clint Eastwood, una de sus obras maestras, sin duda. Y era una obra, pues eso, que hurgaba y ponía en evidencia pues, las inconsistencias también de un país que pues, se había descompuesto con los ataques del 11 de septiembre, donde bueno, pues ahí se levantaron muchas ansias de venganza, por así decirlo, y nuestra obra pues, volvía a plantear la mente o enfocaba hacia cómo quizás ella, el país, estaba realmente la herida y el daño y cómo a veces pues, las sufocaciones por querer buscar ese resarcimiento, esa venganza, pues lleva a realizar también las mayores aberraciones. Como se reflejaba pues, ese desfile con el que se cerraba la película, en donde, bueno, pues al modo de decir que es como esta superficie de un río que cubre realmente un fondo en donde pues están todos los daños y todos los cadáveres que se han realizado y bueno, pues se hace como una especie de cortina de humo en donde se disimula todas las aberraciones o los desatinos o despropósitos que se han realizado o en emblema en ese crimen que realiza el personaje de Champagne, justificado porque él quiere matar al asesino de su hija, pero en su ofuscación pues, lo acaba matando a su amigo que era una persona inocente en relación a ese crimen. Aunque bueno, pues también como expresaba ese mismo personaje asesinado, él también había realizado pues, algo del que él no estaba nada orgulloso, porque él que había sido violado cuando era un niño, pues él pues también guiado por ese dolor, el sentimiento que estaba enquistado en él, pues también había realizado una acción de violencia precisamente contra otro depredador sexual, ¿no? Que abusaba de un menor de edad. Esa capacidad tiene el IGEN, esta de entrar en estas zonas grises o en estas zonas de las contradicciones de los seres humanos, que pueden actuar a veces con principios, pero realizan tremendas aberraciones. En otra también de sus estupendas novelas, Shutter Island, luego también adaptada o llevada al cine por Martin Scorsese, una de sus mejores películas de este siglo, a mi modo de ver, y en donde, bueno, también reflejaba, pues aquí lo que hacía era una exploración a través del pasado, yéndose a inicios de los 50, cuando estaba el país convulsionado por lo que era la caza de brujas, esa búsqueda del progresista para un poco eh, lograr neutralizar toda esa vertiente crítica que había en cierta parte de Estados Unidos cuestionando realmente al país, un país que había estado luchando en la guerra contra otro que uno de sus principios precisamente era la supuesta superioridad de una raza, la aria, frente a otras. Y bueno, pues había una vertiente progresista al final de la Segunda Guerra Mundial en los años posteriores, por ejemplo en el cine, que exponían, bueno, quizás también existían esas
inconsistencias y esas contradicciones en el propio país y quizás también se ejercía el racismo, la xenofobia, ya sea contra los latinos, orientales, negros, etcétera. Con lo cual se ponía como realmente el país presunto representante de la lucha por la libertad y la democracia, pues también en sí, pues también ejercía esas discriminaciones o está también dominada por unos prejuicios y por una también dominio sobre otros. Y es lo que un poco representaba esa isla, ese Shutter Island, esa isla que acalla, que silencia, que era una metáfora de esa de silenciar a los que realmente discrepaban y ofrecieron un planteamiento distinto, crítico y cuestionador, como se representaba en el protagonista que encarnaba a Leonardo DiCaprio, como se le intentaba convencer de que él estaba enajenado, cuando realmente le estaba poniendo el dedo en la llaga en las inconsistencias de un país. Y, y bueno, pues era un ejemplo de esta visión crítica que tiene Denis Lehane con respecto a su país y que él también ha reflejado en muchas de sus novelas, en las que también luego esas tres que protagonizadas por el nuevo personaje, una de las cuales también Ben Affleck llevó al cine en The Live by Night, quizás también película irregular como la anterior, pero también bastante interesante. Y luego otra película también que se adaptó fue de un relato corto suyo, Animal Rescue, se adaptó lo que es la película La Entrega, The Drop, protagonizada por Tom Hardy, una interesante película que luego él la novelizó. Denis Lehane pues, ha colaborado también como guionista en muy diversas series, realmente en algunas de las mejores series de este siglo, como es el caso de The Wire, Boardwalk Empire, también colaboró en Mr. Mercedes, con lo cual, y también de The Outsider, cuatro excelentes series. Y luego, bueno, como ya decía al principio, pues ha sido el creador, primero de Encerrado con el Diablo, Blackbird, en donde uno de sus dos protagonistas sea Taron Egerton, quien también es uno de los dos protagonistas de esta nueva serie estupenda que es Smoke, donde uno aquí ha buscado interpretar a otro personaje. Bueno, no es que en el anterior fuera el personaje, vamos a decir, positivo, sino que era un personaje en aquella de Encerrado con el Diablo, que en su contraste o en la relación que establecía con aquel asesino de menores de edad, él, bueno, también se contrastaba con sus propias inconsistencias, como en alguien que había vivido casi la vida, vamos a decir, de esta distancia de la superioridad, casi como de emperador, que bueno, pues que casi considera a las mujeres como alguien con las que meramente follar, pero no era alguien que se puede considerar algo violador ni abusador, pero que realmente no se implicaba con nada ni con nadie. Con lo cual esta especie de experiencia con este otro personaje le confronta con también sus propias inconsistencias. En este caso es una relación entre dos muy sugerentes personajes. En este caso, Denis Lehane se inspiró en un podcast que se llama Firebag y de ahí pues, se inspiró todo en algún personaje. Y aunque son dos los principales, también ejerce como de reflejo un tercer personaje, porque esta serie parte de una investigación que van a realizar, bueno, que está realizando, es alguien, es un investigador de incendios que interpreta el propio Taron Egerton, al que, bueno, pues se le une o le asignan como compañera a una policía, que es interpretada por Jarny Smollett. Y ese tercer vértice es uno, pues bueno, que ellos van a investigar a dos pirómanos, uno que lleva ya realizando varios incendios desde hace un año, el otro de hace 6 meses, y en algunos casos ha provocado muertes. Y la obra desde el primer capítulo se centra también en uno de los pirómanos, que en realidad que trabaja en una de estas franquicias, trabaja friendo pues, en los pollos o lo que salchichas o lo que fuera, entre aceites, entre fuegos, un personaje que a lo que aspira porque no se siente nada ni nadie, lo que quiere es, bueno, aspirar a un puesto, por ejemplo, de encargado en esa franquicia, que es como una especie de aspiración a ser algo en la vida porque hasta ahora ha sido alguien maltratado, porque durante niños tuvo muchísimas casas de acogida y es un ejemplo de quien no se siente nada ni nadie y quisiera sentirse alguien y con sus fuegos o incendios lo que hace de alguna manera también es sancionar o castigar a quienes no les aceptan o no le dan esa oportunidad o le crean falsos espejismos de lo que pudiera ser. Ese sí es lo cuenta que en ese primer episodio pues no se hable de eso, no se presente a ese
otro pirómano, y es algo que se revela pronto en el final del segundo capítulo, porque en un muy interesante giro se revela que el propio investigador de incendios, el que interpreta a Taron Egerton, es el, realmente ese otro pirómano. Y a través de esa de exploración de este personaje, que de nuevo, como un contraste con ese otro personaje, en cuanto a este realmente es alguien que se siente superior, es un poco el ejemplo opuesto al otro que no siente nada y nadie, él se siente superior y siente que, por eso, que no ha sido reconocido como debiera y se siente rechazado, pero porque no ha advertido su superioridad como individuo. Realmente el personaje más sugerente, realmente además esto afianzado por la interpretación extraordinaria de la actriz, de Jones Smollett, personaje de esta policía, esta detective, que en donde, bueno, a través del personaje también se revelarán sus sombras. Al principio es el personaje que parece más frágil, desequilibrado, con la relación que acaba de romper con quien era su capitán de policía, también esa relación con su madre que le arrastra desde que tiene 12 años de resentimiento, porque también en un momento dado la abandonó y la dejó en una habitación donde estaba también frente el fuego de modo presente. Y en ese momento que la familia pues está abogando para que la madre que está recluida en la cárcel pues ya pueda darle la libertad, ella en cambio se opone a ello por ese resentimiento que aún le dura, por ese dolor que le infligió su madre desde niña. Con lo cual también es un personaje con sus sombras, donde bueno, se irá evidenciando a medida que avancen los episodios, en particular sin que tampoco lo detalle, se da en gran giro en el final del octavo episodio, que confronta a esos personajes que también se enfrentan con sus propias contradicciones. A veces pueden llegar a ser conscientes de ello, quizás puedan confrontar y superarse, o hay quien quizás, y por eso ha vivido la negación, como es el caso del personaje de Taron Egerton, de este hombre que hasta realizado incendios, porque realmente no se conoce a sí mismo, no se ha visto, por así decirlo. Es alguien que, de hecho, en la primera secuencia de la serie, que comienza con él durante un incendio, viéndose un reflejo en un espejo, aunque él piensa que es otro bombero, pero se da cuenta que es su reflejo. Y es un poco la metáfora de cuando miras a los ojos de la bestia, pues la bestia también te mira a ti. De hecho, también la serie acaba también con él mirándose en el espejo y quizás viéndose por primera vez. Se da cuenta de que él no se había percibido a sí mismo como creía que era, porque claro, hasta entonces había vivido o se había percibido a sí mismo como si fuera el personaje de una película, esa imagen que él quería, con la que él quería verse a sí mismo, concebirse a sí mismo, como prefería verse. Por eso desde el primer capítulo él estaba escribiendo una historia en donde bueno, se inspiraba de alguna manera en sí mismo, o más bien proyectando lo que él quisiera ser. Es decir, ya no solo es que es verse como a sí mismo como un actor en esa película en la que uno quiere verse, sino también como esa especie de necesidad de ser el director de la propia vida. Y en ese sentido, pues eso, de nuevo, Denis Legen explora muy bien las contradicciones del ser humano, sus aspectos menos gratos, sus aspectos más turbios y también realmente, pues, sus fragilidades. También reflejado incluso en un personaje como el interpretado por su superior, interpretado por Greg Kinnear, que también había participado en la serie Encerrado con el Diablo, este excelente actor que desafortunadamente pues no, en los últimos años no ha tenido realmente dando las oportunidades para demostrar su talento y que aquí, bueno, como secundario vuelve a demostrar sus cualidades como actor, también creando un muy interesante personaje, porque durante la serie se va dando cuenta de que su amigo, pues realmente no era como él creía, con lo cual también de qué manera uno percibe a los demás, a personas con las que trata durante largo tiempo, hasta que un día descubres que no tiene nada que ver. Sí que es otro ejemplo de esta excelente serie en donde están muy bien matizados los diversos personajes y bueno, es una de las mejores series de este año y uno de los puntos brillantes tanto cinematográficos sean en serie o en película. Así que bueno, pues este es un nuevo capítulo del cine de Solaris, así que bueno, os deseo que tengáis muy buena semana y nos veremos la próxima semana un nuevo capítulo centrado probablemente en otro excelente estreno cinematográfico, uno de esos raros estrenos cinematográficos que es Blue Sun Palace. Que tengáis muy buena semana, muy buenos días.